Claro, aquí tienes el guión completo traducido y adaptado al español, siguiendo todas tus indicaciones. Se han localizado los nombres, lugares, detalles culturales y la moneda, manteniendo la estructura, el tono, la intensidad emocional y el arco narrativo completo, incluyendo las escenas de resolución y cierre. El guión final se encuentra dentro del rango de palabras solicitado. Guión adaptado al español. Las casas viejas recuerdan. Recuerdan pasos, voces, olores y caricias. Mi casa recuerda demasiado. Conozco cada tabla del suelo, cada grieta en las paredes. Si cierro los ojos y extiendo la mano, puedo encontrar el interruptor de la luz o el pomo de la puerta sin fallar. A veces pienso que la casa me conoce mejor que mi propia hija. La mañana empezó como de costumbre. Mi despert sobre las 6. La costumbre de camionero se me ha quedado grabada a pesar de llevar 10 años jubilado. Me preparé un té y me senté junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol pintaban los tejados de las casas vecinas con tonos cálidos. Oviedo se despertaba lentamente. Era un martes cualquiera. El ritual del té matutino lo mantuve después de la muerte de Adela. Hubo un tiempo en que los dos nos sentábamos aquí, en silencio, viendo el amanecer. Las palabras no eran necesarias. Una ligera caricia en la mano era suficiente. Ahora me siento solo, pero a veces siento su presencia. Han pasado 6 años y todavía creo que está a punto de entrar en la cocina, arreglándose su pelo rojizo. El timbre del teléfono me devolvió a la realidad. Ni siquiera tuve que mirar la pantalla. Solo hay una persona que me llama a las 7 de la mañana de un martes. Buenos días, Eva, dije al contestar. Papá, ¿por qué tardas tanto en cogerlo? La voz irritada de mi hija sonaba como si ya hubiera hecho algo mal. Me preocupo cuando no contestas enseguida. No le dije que el teléfono solo había sonado 2 veces. No tenía sentido discutir. No me pasa nada, hija. Solo estaba disfrutando de mi té. ¿Otra vez con el té? Papá, tu médico te dijo que vigilaras la tensión. La cafeína no te sienta bien. El té verde apenas tiene cafeína, respondí, sabiendo que no importaba. Para Eva, lo importante era señalar mis errores, no llegar al fondo del asunto. Treguo. Bernardo y yo pasaremos por tu casa esta tarde sobre las 6. Tenemos que hablar de algo importante. Me estremecí. Algo importante, últimamente, solo significaba una cosa, otra conversación sobre lo bien que estaría en una cómoda residencia para mayores donde, profesionales, se encargarían de cuidarme. Eva, si es otra vez por lo de Colinas del Sol. Papá. Su voz se volvió aún más molesta. Solo queremos cuidarte. A tu edad, es peligroso vivir solo en una casa tan grande. ¿Y si te pasa algo? A mi edad. Tengo 68 años y todavía puedo correr 1,5 kilómetros más rápido de lo que mi yerno, Bernardo, con su barriga cervecera, puede andar la mitad. No me va a pasar nada, dije con toda la calma que pude. Tengo el botón de teleasistencia e Isabel pasa a verme todos los días. Esa anciana, resopló Eva. Pronto va a necesitar ella una cuidadora. Bueno, lo hablamos esta noche. Y, por favor, prepara unos aperitivos decentes. Las galletas saladas con queso que hiciste la última vez eran horribles. Suspiré, mirando la pantalla apagada del teléfono. ¿Cuándo se convirtió mi pequeña Eva en esta mujer mandona? La recuerdo sentada en mi regazo, pidiéndome que le contara un cuento, riéndose tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaban. Ahora, cada conversación que tenemos es como caminar por un campo de minas. Ya solo, subí lentamente al 2º piso y me detuve frente a la puerta de la antigua habitación de Eva. Ahora es una especie de almacén de recuerdos, cajas con fotos, juguetes viejos, premios escolares. Eva se llevó hace mucho tiempo todo lo que consideraba valioso. Al resto lo llama trastos, pero para mí, todo lo que hay aquí es un pedazo del pasado. Saqué un viejo álbum de fotos con una gastada cubierta de cuero. En la primera página estamos Adela y yo, jóvenes, sonrientes, de pie frente a esta misma casa. Yo llevo mi mono de trabajo. Ella, un sencillo vestido de flores. En mis manos, las llaves de la casa y un cartel con la inscripción: por fin, un hogar. 1981. No fue fácil comprar esta casa. Ahorramos en todo. Yo hacía rutas extra, y Adela cosía a tiempo parcial por las noches, aunque estuviera agotada después de su turno en el hospital. Pero lo conseguimos. La casa no era nueva ni siquiera entonces, construida en los años 50,
con una mala distribución y necesitada de reformas, pero era nuestra. Lo primero que hicimos fue pintar la puerta de entrada de un azul brillante. La puerta de nuestra felicidad debe ser visible desde lejos, solía decir Adela. Pasé la página. Eva, muy pequeña, durmiendo en su cuna. Aquí tendría como mucho 6 meses. Adela había insistido en que el cuarto del bebé diera al este. Que lo primero que vea nuestra hija cada día sea el amanecer. ¿Cuántos planes hicimos entonces? ¿Cómo imaginábamos que Eva crecería, que quizás traería a su marido aquí? ¿Cómo correrían nuestros nietos por este lugar? No fue así. No hubo nietos. Eva y Bernardo decidieron que los niños interferirían en sus carreras. Y ven esta casa no como un nido familiar, sino como un activo que convertir en dinero. Estaba cerrando el álbum cuando oí que llamaban a la puerta. Isabel Montero, mi vecina, estaba en el umbral con una cesta cubierta por un paño de cuadros. Buenos días, Oswaldo. He hecho una tarta de arándanos y he pensado que te gustaría un trozo para el té. Sonrió. Isabel es un tesoro. Viuda como yo, se mudó a nuestra calle hace unos 5 años. Nos unimos después de la muerte de Adela. Isabel también sabe lo que es estar sola después de décadas juntos. Pasa, pasa. Me hice a un lado para dejarla entrar. Llegas justo a tiempo. El hervidor acaba de petar. Nos instalamos en la cocina. Isabel cortó la tarta y yo saqué nuestras tazas favoritas, con un borde dorado y un dibujo ligeramente desgastado. Oswaldo, algo te preocupa, dijo Isabel, mirándome atentamente por encima de sus gafas. Se te nota en el ceño fruncido. Suspire. Es difícil ocultarle cosas a Isabel. Eva y Bernardo vienen esta noche. Me volverán a convencer para que venda la casa y me mude a esa residencia. Isabel frunció los labios. ¿Y qué les vas a decir esta vez? Lo mismo de siempre, que no me muevo de aquí. Bebí un sorbo de té. Aunque, ¿sabes? A veces me pregunto si no tendrán razón. Quizás de verdad soy demasiado viejo para esta casa. Tonterías, objetó Isabel con firmeza. Solo tienes 68 años. Estás en plena forma. Y luego bajó la voz, como si compartiera un secreto. Esta casa es parte de ti. Te veo cobrar vida cuando cuentas historias de cada rincón. No solo vives aquí, continúas creando la historia de este lugar. Asentí, agradecido. Isabel siempre encuentra las palabras adecuadas. Eva dice que me aferro al pasado, admití. Quizás tenga razón. O quizás ella simplemente no entiende el valor de las raíces, dijo Isabel en voz baja. Hoy en día, todo el mundo tiene tanta prisa, tanta ansia por lo nuevo. Y a veces, lo más valioso es lo que ya tenemos. Después de que Isabel se fuera, decidí prepararme para la visita de mi hija y mi yerno. Saqué el aspirador y limpié el salón. Aunque no estaba muy desordenado, preparé aperitivos, no solo galletas con queso, sino los canapés de salmón y aguacate que tanto le gustan a Bernardo. Que no se diga que no lo intento. Cuando terminé con los preparativos, me di cuenta de que me sentía como si me estuviera preparando no para la visita de mi hija, sino para la llegada de un comité de inspección. Eva siempre encontraría algo de lo que quejarse, demasiado polvo, demasiado frío, demasiado calor. Antes intentaba complacerla, pero luego me di cuenta de que era inútil. A las 5:30, oí el sonido de un coche aparcando. Eva y Bernardo siempre llegan media hora antes, no por cortesía, sino para pillarme por sorpresa. Esta vez no. Papá, ¿estás en casa? Llegó la voz de Eva, acompañada del tintineo de unas llaves. Todavía tenía las llaves de mi casa, aunque le había insinuado varias veces que no era necesario. En el salón, dije, ajustando el mantel almidonado. Entraron juntos, Eva delante, Bernardo medio paso por detrás. Mi hija era alta, esbelta, con el pelo castaño recogido en un moño perfecto, traje de chaqueta, maquillaje mínimo, líneas limpias. La viva imagen de la concentración y el propósito. Bernardo parece pálido a su lado, de mediana estatura, con una calva incipiente y una sonrisa culpable. Hola, papá. Eva me dio un beso en la mejilla, dejando una marca de pintalabios. Tienes buen aspecto. Era mentra. En sus ojos, vi la evaluación de siempre, demasiado delgado, demasiado pálido, demasiado viejo. Hola, Oswaldo. Bernardo me estrechó la mano. ¿Cómo va esa artritis? No tengo artritis. Nunca la he tenido, pero Bernardo, por alguna razón, está convencido de que a mi edad debo tener todas las enfermedades de la vejez posibles.
Me encuentro bien, respondí. Sentaos. He preparado unos aperitivos. Eva echó un vistazo a la mesa y asintió. Supongo que esta vez había acertado con el menú. ¿Cómo van las ventas este mes? Pregunté, intentando iniciar una conversación neutral. Eva trabaja como agente inmobiliaria para una prestigiosa agencia. Y normalmente, hablar de trabajo la pone de buen humor. Genial, sonrió, por primera vez de forma sincera. Vendí esa mansión en el Mirador del Monte. ¿Recuerdas que te hablé de ella? 4 dormitorios, 3 baños, un jardín con piscina. ¿La de 2 millones de euros? Aclaré, aunque lo recordaba perfectamente. Eva había hablado de esa casa cada vez que nos habíamos visto en los últimos 3 meses. 2.100.000, corrigió con orgullo. ¿Y sabes qué es lo mejor? El barrio se está revalorizando cada vez más. Los precios suben cada mes. Vi cómo ella y Bernardo se miraban. Ya empezaba. Hablando de subida de precios, carraspeó Bernardo, Eva y yo hemos estado investigando un poco el mercado inmobiliario de tu zona. ¿Tu zona? No, vuestra, o nuestra. Era como si ya me hubieran separado mentalmente de este lugar. Ajá, intenté mantener un tono neutro. Los precios han subido mucho aquí también, continuó Bernardo. Muchísimo, especialmente para casas en buen estado como la tuya. Qué bien, me encogí de hombros. Hice una buena inversión hace 40 años. Eva tamborileó impaciente con las uñas en la mesa. Papá, no lo entiendes. Esta casa vale ahora casi 5 veces más de lo que os costó. Es un capital inmenso que está ahí parado, sin generar nada. No está tan parado, argumenté. Vivo en él. Pero podrías vivir mucho más cómodamente, intervino Eva. Colinas del Sol tiene todo lo que necesitas. Personal médico las 24 horas, 3 comidas al día, programas de ocio, y cuesta solo una tercera parte de lo que sacarías por tu casa, añadió Bernardo. El resto del dinero se puede invertir o, bueno, gastarlo en cosas que te gusten. O daroslo a vosotros, terminé mentalmente. De eso iba toda esta conversación. Ya os he dicho que no quiero mudarme, dije con firmeza. Estoy bien aquí. Papá, sé razonable. Eva recurrió a su argumento favorito. Mamá querría que estuvieras seguro, cuidado. Se habría dado cuenta de que, a tu edad, no es prudente vivir solo. Mencionar a Adela era un golpe bajo, y Eva lo sabía. Sentí que la ira crecía dentro de mí, pero me contuve. Tu madre quería que nuestra casa se quedara en la familia, dije en voz baja. Habló de ello antes de morir. Era verdad. Adela había hablado a menudo de la casa en sus últimos días, de cómo amaba cada rincón, de cómo esperaba que siempre fuera un refugio para nosotros. Prométeme que la mantendrás a salvo para nuestra familia, me suplicó. Y yo lo prometí, aunque ya no estoy seguro de haberla entendido correctamente. Eva frunció el seno. Papa, los tiempos cambian. Mamá no podía prever cómo cambiaría el mercado inmobiliario. Poseer una casa como esta ahora es un lujo inasumible. Para mí no es un lujo. Es un hogar, repetí obstinadamente. Vale, asintió Eva bruscamente. Miremoslo de otra manera. ¿Y si pudieras ayudar a tu familia y, aún así, tener una vejez cómoda? ¿No tendría eso sentido? Estaba receloso. Eva nunca se rendía tan fácilmente. ¿De qué tipo de ayuda estamos hablando? Bernardo y Eva volvieron a intercambiar miradas. Verás, papá, empezó Eva con cautela. A Bernardo y a mí nos ha surgido la oportunidad de invertir en un proyecto muy prometedor, pero nos falta el capital inicial. Ahí estaba. Todo cobraba sentido. ¿Y queréis que venda la casa y os dé el dinero? Pregunté directamente. No dártelo, sino invertirlo, corrigió Bernardo. Es una buena inversión, Oswaldo. En un par de años, tendrás el doble. Miré a mi hija. Antes podía leer sus ojos como un libro abierto. Ahora, era una extraña con una mirada impenetrable. ¿Y qué proyecto es ese? Pregunté, aunque sabía que no me creería ni una palabra. Bernardo se animó. Es una startup innovadora en el sector de la tecnología financiera. Estamos desarrollando una plataforma que permitirá a la gente invertir en inmuebles sin necesidad de comprar una propiedad entera. Es el futuro del mercado. Sonaba como otra estafa piramidal. He visto suficientes de estos proyectos innovadores en mi vida. ¿Cuánto necesitáis? Pregunté solo para saber la magnitud de su apetito. Unos 300.000 euros para empezar, respondió Bernardo despreocupadamente,
como si fuera poca cosa. Eso es aproximadamente la mitad del coste de tu casa después de pagar la residencia por unos años. Exhale lentamente. 300,000 euros. La mitad del valor de la casa en la que Adela y yo habíamos invertido no solo dinero, sino un trozo de nuestra alma. Tengo que pensarlo, dije, dándome cuenta de que era, en efecto, un rechazo. Eva también se dio cuenta. Papá, no hay nada que pensar. Es una situación en la que todos ganan. Tú consigues una vida cómoda sin tener que preocuparte por la casa, además de un buen beneficio en un par de años. Nosotros podemos hacer crecer el negocio. Todos ganamos. Excepto esta casa, que demolerán para construir un complejo de apartamentos, dije, observando la reacción de mi hija. Ivano Parpadio. El progreso es inevitable, papá. El barrio está cambiando. Pronto no quedará ninguna de estas casas antiguas por aquí. ¿Y qué hay de la promesa que le hice a tu madre? Pregunté en voz baja. ¿De conservar la casa para la familia? Eva agitó la mano con irritación. Papá, te lo tomas todo demasiado al pie de la letra. Lo que mamá quería decir es que debías usar la casa para el bien de la familia. Y ahora mismo, la mejor manera de hacerlo es venderla e invertir en nuestro futuro. Miré a mi hija y no la reconocí. ¿Cuándo había aprendido a manipular las palabras y los sentimientos con tanta habilidad? Cuando los bienes materiales se volvieron más importantes para ella que los recuerdos y las promesas. De verdad, necesito pensarlo, repetí con firmeza. Es una decisión importante. Por supuesto, papá. Eva sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Pero no lo pienses demasiado. Oportunidades como esta no. Aspirin. Cuando se fueron, me quedé sentado en el silencio del salón durante mucho tiempo. Fuera, oscurecía, pero no encendí la luz. En la penumbra de la habitación, me pareció ver la silueta de Adela en su sillón favorito. Prométeme que la guardarás para nuestra familia. Su voz resonaba en mi cabeza. Pero ¿y si Eva tiene razón? ¿Y si Adela no se refería a la casa en sí, sino a lo que podía dar a nuestra familia? ¿Y si, al aferrarme a estas paredes, estaba traicionando el verdadero significado de su petición? Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle oscura. Enfrente, en la casa de Isabel, ardía una luz cálida. Seguramente estaría esperando a la mañana siguiente para saber cómo había ido nuestra reunión. ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi propia hija solo me ve como una fuente de financiación para los dudosos planes de su marido? En ese momento, por primera vez, consideré seriamente que quizás, de verdad, era hora de dejar ir esta casa. No para mudarme a una residencia ni para invertir en el proyecto de Bernardo, sino por mi propio bien. Para dejar ir las ilusiones de una felicidad familiar que ya no existía. Era una mañana fría. El octubre de Oviedo me recibió con nubes bajas y una llovizna que parecía calarme hasta los huesos. En días como este, sentía la ausencia de Adela con especial intensidad. Ella siempre tenía una forma de hacer que incluso el día más nublado fuera más luminoso, preparando un té de jengibre, sacando una vieja manta de lana, y escuchábamos música juntos mientras la lluvia repiqueteaba en el tejado. Habían pasado 3 días desde la visita de Eva y Bernardo, pero su oferta de vender la casa e invertir en su proyecto seguía rondando mi mente. Algo en toda la situación no encajaba. Y no era solo mi apego a la casa. Decidí salir a pasear a pesar del tiempo. Me puse el viejo impermeable que Adela me había regalado por mis 60 cumpleaños y salí. Gotas frías danzaron inmediatamente sobre mi capucha. Mi camino se dirigía hacia el centro de la ciudad. Los viernes, solía pasar por el viejo banco de la calle del Mercado para sacar algo de efectivo para la semana y charlar un rato con Félix Gastón, un viejo amigo mío. Nos conocimos en los 80, cuando pedí la hipoteca de la casa. Félix era un joven profesional entonces, y ahora es el jefe del departamento de préstamos. Pero a diferencia de muchos, el alto cargo no lo estropeó. Seguía siendo igual de amable y honesto. El banco me recibió con silencio y el aire fresco del aire acondicionado. A pesar del progreso tecnológico y la posibilidad de sacar dinero de cualquier cajero, prefiero hacerlo a la antigua, a través de un cajero. Quizás sea anticuado, pero me gusta la interacción humana, aunque sea fugaz. Buenos días, señor Salgado. La joven cajera sonrió. ¿Lo de siempre? Buenos días, Emilia. Sí, lo de siempre, asentí, entregándole mi tarjeta. Mientras procesaba la transacción, miré a mi alrededor. Félix no estaba a la vista, y eso me entristeció un poco. Esperaba poder hablar con él. ¿Busca al señor Gastón?
Emilia captó mi mirada. Hoy está en su despacho. Me dijo que si pasaba por aquí, que le invitara a entrar. Eso era inusual. Normalmente nos encontrábamos en la sala común y charlábamos de pie. Pero esto era una invitación formal a su despacho. ¿Pasó algo? Pregunté, cogiendo el dinero y la tarjeta. No lo sé, señor. Emilia se encogió de hombros. Solo me pidió que se lo dijera. El despacho de Félix estaba al final del pasillo. Llamé y, al oír el familiar, adelante, abrí la puerta. Oswaldo. Félix se levantó de su escritorio para estrecharme la mano. Qué alegría verte, amigo mío. Félix era un poco más joven que yo. Acababa de cumplir 62 años, pero parecía mucho mayor. Los años detrás de un escritorio no le habían sentado bien a su figura, y el estrés constante le había dejado profundas arrugas en la cara, pero sus ojos seguían siendo vivos y penetrantes. Toma asiento, señaló la silla frente a él. ¿Café? No, gracias. Me hundí en la silla. Emilia dijo que querías verme. Félix asintió, de repente serio. Sí, quería hablar contigo, de manera informal. Bajó la voz. Se trata de tu yerno, Bernardo Tumbler. Mi tense. Era poco probable que Bernardo y Félix se hubieran cruzado, a menos que... ¿Es cliente de vuestro banco? Lo fue. Félix frunció los labios. Mira, Oswaldo, lo que voy a decirte no se ajusta exactamente a nuestra política de confidencialidad, pero nos conocemos desde hace 30 años y te considero un amigo. No me perdonaría si no te dijera algo. Me estás asustando, Félix. Intenté sonreír, pero no fue muy convincente. Tu yerno tiene serios problemas financieros. Félix entrelazó los dedos sobre la mesa. Hace un mes, le denegamos un préstamo cuantioso. Fue el quinto rechazo en los últimos 6 meses. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿El quinto? ¿Pero para qué necesitaba tantos préstamos? Según los documentos que presentó, era para el desarrollo de un negocio, una especie de plataforma financiera. Félix negó con la cabeza. Pero el problema es que sus préstamos anteriores ya están vencidos. Pide prestado a unos bancos para pagar a otros. Una clásica trampa de deuda. Recordé la reciente conversación con Eva y Bernardo. 300.000 euros para una startup innovadora. Todo encajaba. ¿Y su casa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hipotecada hasta el límite, confirmó Félix. Y eso no es todo. Después de que le rechazáramos, Bernardo acudió a prestamistas privados. Ya sabes, esa gente a la que no le importa mucho el historial de crédito, pero que cobra unos intereses enormes. Usureros, dije sombríamente. Exactamente. Félix suspiró. Oswaldo, no sé qué pasa en tu familia y no quiero entrometerme, pero si Bernardo se te acerca pidiéndote dinero, ten mucho cuidado. Asentí, digiriendo la información. Así que no se trataba de un negocio prometedor. Solo necesitaban dinero para cubrir sus deudas. Y para ello, estaban dispuestos a meterme en una residencia y vender la casa en la que Eva creció. Gracias, Félix. Le miré a los ojos. Puede que me acabes de salvar de un error muy grande. Hablamos un poco más del tiempo, de los hijos de Félix, de sus planes de jubilación, que le llegaba en un año. Pero mis pensamientos estaban lejos. Intentaba averiguar si Eva conocía la realidad de la situación. ¿Podría ser que Bernardo le estuviera ocultando la magnitud de los problemas? ¿O habían decidido ambos utilizarme como última oportunidad para evitar la ruina financiera? Al salir del banco, sentí que la lluvia se intensificaba, pero no me apetecía ir a casa. Necesitaba pensar, y pienso mejor cuando estoy en movimiento. Me dirigí hacia el parque de San Francisco. A pesar del tiempo, el parque estaba desierto, solo algún corredor solitario con chubasquero de colores vivos. Caminé por los senderos mojados, escuchando el susurro de las gotas en las hojas, e intenté poner las cosas en perspectiva. 300.000 euros, la mitad del valor de mi casa. Para mí, era una fortuna acumulada durante años de duro trabajo. Para Bernardo, era solo una forma de tapar temporalmente un agujero financiero que parecía hacerse cada vez más grande. ¿Y Eva? ¿Se había convertido mi niña en una depredadora calculadora, dispuesta a robar a su propio padre? ¿O era también una víctima de las circunstancias, enredada en la red tejida por su marido? Reflexiones interrumpidas por una llamada telefónica. El nombre de Isabel Aparicio en la pantalla. Oswaldo, cariño, ¿dónde estás? Su voz sonaba preocupada. Fui a verte, pero no estás en casa.
Y está lloviendo a cántaros. Estoy en el parque de San Francisco. Respondí. He pensado en dar un paseo. Con este tiempo, Isabel claramente no aprobaba mi elección. Te vas a calar hasta los huesos y a ponerte enfermo. Vuelve ahora mismo. He hecho sopa de cocido. Te llevaré una ración caliente. Era inútil discutir con Isabel. Además, la perspectiva de una sopa caliente y una conversación amistosa parecía muy atractiva ahora. De acuerdo, cedí. Estaré en casa en 20 minutos. Cuando volví, Isabel ya me esperaba en el porche bajo un gran paraguas, termo en mano. Dios mío, pareces un pollo mojado, exclamó cuando me acerqué. Entra y cámbiate. No discuti. Isabel me acompañó hasta la puerta, esperó a que la abriera y me siguió dentro de la casa. Vete a dar una ducha caliente, y yo te caliento la sopa, ordenó, dirigiéndose a la cocina con la confianza de alguien que sabía dónde estaba todo. 15 minutos después, estaba sentado a la mesa de la cocina frente a un humeante plato de sopa, ya con ropa seca. Isabel estaba sentada frente a mí, observándome atentamente mientras comía. Está deliciosa, la elogié sinceramente, llevándome otra cucharada a la boca. Receta de mi abuela. Isabel sonrió. Bueno, Oswaldo, ahora que estás caliente y has comido, quizás puedas contarme qué te preocupa. Lamar. ¿Qué te hace pensar que algo me preocupa? Oswaldo Salgado. Isabel me miró severamente por encima de sus gafas. Te conozco lo suficiente. La gente normal no pasea bajo la lluvia torrencial sin una buena razón, especialmente la gente de tu edad y con tu enfoque pragmático de la vida. Suspire. Isabel realmente me conocía bien. Nos habíamos hecho muy amigos con los años, y a menudo era la única persona con la que podía hablar. Tienes razón, admití. Hoy he descubierto algo. Algo desagradable sobre mi yerno y, posiblemente, sobre mi hija. Le conté la conversación con Félix, los problemas financieros de Bernardo, el intento de conseguir mi dinero. Con cada palabra, el rostro de Isabel se volvía más y más sombrío. ¡Qué sinvergüenzas!, exhaló cuando terminé. Utilizar a tu propio padre como un cajero automático. Ni siquiera estoy seguro de que Eva sepa toda la verdad. Intenté suavizar la situación. Quizás Bernardo le está ocultando la magnitud del problema. No te engañes, Oswaldo. Isabel negó con la cabeza. Eva no es una niña ingenua. Es agente inmobiliaria, trabaja con bienes raíces y finanzas. No podía no darse cuenta de que su presupuesto familiar se estaba desmoronando. Quería objetar, pero sabía que Isabel tenía razón. Eva siempre había sido práctica y atenta a los detalles. Problemas financieros de esta magnitud difícilmente podrían haber pasado desapercibidos para ella. Creo que no conozco bien a mi hija, admití en voz baja. ¿Cuándo se volvió tan calculadora? Isabel cubrió suavemente mi mano con la suya. La gente cambia, Oswaldo. A veces no para mejor, especialmente cuando se trata de dinero. El dinero a menudo revela el verdadero rostro de una persona. Pero es mi hija. Sentí un nudo en la garganta. Mi sangre. ¿Cómo puede hacer esto? La sangre no garantiza nada. Isabel suspiró. Mi propia hermana no me habla desde hace 20 años por la herencia de nuestros padres. Y crecimos juntas, compartiendo la misma habitación, los mismos juguetes. Conocía la historia. Cuando los padres de Isabel murieron, dejando una pequeña casa y algunos ahorros, su hermana exigió vender todo y repartir el dinero. Isabel quería conservar la casa donde había pasado su infancia. El conflicto terminó en una ruptura total de la relación. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Isabel después de una pausa. No lo sé, respondí honestamente. Todavía no lo sé. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Me apretó la mano. Solo recuerda, tu casa es tu casa. No tienes que venderla si no quieres, y no tienes que salvar a Bernardo de las consecuencias de sus propias decisiones. Asentí, agradecido. El apoyo de Isabel significaba más para mí de lo que ella podría imaginar. Después de que se fue, me quedé sentado en el salón durante mucho tiempo, mirando las fotos familiares en las paredes. Eva de bebé, sonriendo. Eva con 2 coletas en el columpio que le hice yo mismo en el patio trasero. Eva de adolescente, seria con su vestido de graduación. Eva con Bernardo el día de su boda. Felices, guapos, llenos de esperanza. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo se convirtió mi cariñosa hija en una mujer dispuesta a manipular a su padre por dinero? El timbre de la puerta sonó, sacándome de mis cavilaciones.
Eva estaba en el umbral, empapada por la lluvia, con una expresión tensa en el rostro. Papá, ¿puedo entrar? Tenemos que hablar. Me hice a un lado en silencio, dejándola entrar en la casa. Algo en su voz, en su mirada, era diferente. Normalmente segura de sí misma, ahora parecía asustada. ¿Qué pasa? Pregunté mientras entrábamos en el salón. Bernardo no está en casa, dijo rápidamente, nerviosa. No contesta al móvil desde el mediodía. Pensé que quizás había pasado a verte. No, negué con la cabeza. No lo he visto. Eva se hundió en una silla, agarrando un paraguas mojado en sus manos. Algo va mal, papá. Lo presiento. Nunca desaparece así. Observé a mi hija, intentando averiguar si su preocupación era genuina o parte de un nuevo plan. Quizás tuvo una reunión de negocios, sugerí con cautela. ¿Un viernes por la noche? Eva negó con la cabeza. Además, me avisaría. Siempre avisa. Decidí poner a prueba mi corazonada. Eva, ¿Bernardo tiene problemas económicos? Ella se sobresaltó y me miró. ¿Por qué lo preguntas? Solo una suposición, me encogí de hombros. Vuestro repentino deseo de que venda la casa e invierta en vuestro negocio. Parece que necesitáis el dinero urgentemente. Eva palideció. ¿Te lo ha contado? Su voz se redujo a un susurro. Nadie me ha contado nada. Me senté frente a ella. Pero no soy ciego, Eva. Y no soy estúpido, aunque parezca que lo crees. Eva bajó la cabeza. Por un momento, creí ver a mi pequeña hija pillada en una travesura. Pero esta era una mujer adulta involucrada en un intento de engañar a su propio padre. No es lo que piensas, dijo finalmente. Bernardo realmente está desarrollando el negocio. Solo que, necesitamos más tiempo. Los inversores exigen garantías. Los bancos se niegan a dar préstamos sin un aval suficiente. Así que decidisteis usar mi casa como aval. Terminé por ella. El único problema es que la casa me pertenece a mí, no a vosotros. Papá, estás siendo injusto. Lágrimas brillaron en los ojos de Eva. No queríamos utilizar. Te ofrecimos una solución mutuamente beneficiosa. Tú conseguirías una vida cómoda en una residencia y una participación en el negocio. Un negocio que estaba hasta el cuello de deudas. No oculté que sabía la verdad. Bernardo le debía a los bancos, Eva. Y no solo a los bancos. Acudió a usureros. Se puso aún más pálida. ¿De dónde has? No importa. Negó con la cabeza. Lo que importa es que intentasteis meterme en esta aventura. Usasteis mi amor por ti, mis recuerdos de Adela. ¿Para qué, Eva? ¿Por dinero? No lo entiendes. Se levantó de un salto. Estamos en una situación desesperada. Si Bernardo no encuentra el dinero para finales de mes, perderemos la casa. Y eso no es todo. Esa gente que le dio el último préstamo, no son de los que simplemente te demandan por impago. Ahí estaba. El miedo por su marido era real. Bernardo se había metido con gente peligrosa, y ahora estaba pagando por su estupidez. ¿Cuánto les debéis? Pregunté, ya adivinando la respuesta. Unos 300.000, con los intereses. Iba bajo la mirada. Papá, sé que suena horrible, pero de verdad no tenemos a dónde más acudir. 300.000. Exactamente la cantidad que querían de la venta de mi casa, no para desarrollar un negocio, sino para pagar sus deudas. ¿Por qué no dijisteis la verdad desde el principio? Pregunté en voz baja. ¿Por qué todas esas mentiras sobre la inversión y la residencia? Eva se dio la vuelta, mirando por la ventana la calle mojada. Bernardo pensó que no aceptarías ayudar si sabías la verdad. Que lo despreciarías por sus errores. Y a mí también. ¿Y tú? ¿Qué pensabas tú? Yo, vaciló. No sabía qué hacer, papá. Tenía miedo. Todavía lo tengo. En ese momento, sonó su móvil. Eva se sobresaltó y lo sacó apresuradamente del bolso. ¿Bernardo? Le tembló la voz. ¿Dónde estás? ¿Qué? Dios mío. Voy para allá. No te muevas de ahí. Terminó la conversación y se volvió hacia mí con el rostro blanco como el papel. Tengo que irme. Bernardo, está en problemas. Esa gente lo ha encontrado. ¿Qué ha pasado? Me levanté, sintiendo que se me encogía el estómago. A pesar de todo, Bernardo era el marido de mi hija. Le han dado una paliza. Una advertencia, dicen. Eva recogió frenéticamente su bolso. Tenemos 3 días para encontrar el dinero. Si no, no terminó la frase. ¿A dónde vas? Pregunté,
siguiéndola hasta la puerta. Al bar El Ancla Azul, en la calle de la Fuente. Bernardo está allí. Se dio la vuelta en el umbral. Papá, lo siento mucho. No quería que las cosas acabaran así. Después de que se fuera, me quedé en el pasillo durante mucho tiempo, escuchando el tamborileo de la lluvia en el tejado. La situación era aún peor de lo que había imaginado. Bernardo no solo debía dinero a los bancos, sino a unos mafiosos que no se detendrían ante la violencia. Y Eva, mi hija, estaba siendo arrastrada a este peligroso juego. Saqué mi móvil y marqué un número. Isabel, soy yo otra vez, dije cuando contestó. ¿Recuerdas que me preguntaste qué iba a hacer? Creo que ya tengo la respuesta. Me di cuenta de que tenía que actuar rápido. No por Bernardo, que había creado esta situación él mismo con sus propias decisiones imprudentes. Y ni siquiera por Eva, que era cómplice del engaño. Sino por mí mismo. Para romper de una vez la red de manipulación y empezar a vivir mi propia vida, sin la constante culpa y las obligaciones hacia personas que no me veían más que como una fuente de dinero. Isabel me escuchó sin interrumpir y luego dijo en voz baja, «Has tomado la decisión correcta, Oswaldo. Es hora de liberarte de esta relación tóxica. Cueste lo que cueste, la sangre no debería costarte tu libertad y tu dignidad». Y en ese momento, me di cuenta de que tenía toda la razón. Era hora de pasar a la acción. La Nochebuena siempre había sido una fiesta especial en nuestra familia. A Adela le encantaba cocinar pavó con salsa de arándanos, hacer tarta de calabaza con la receta de su abuela. Nuestra casa se llenaba de aromas de especias y productos horneados, de risas y conversaciones. Incluso después de su muerte, intenté mantener viva esta tradición. Durante los últimos 6 años, he pedido la comida a un restaurante, pero aún así invitaba a mi familia a reunirse. Este año iba a ser diferente. Habían pasado casi 2 semanas desde la noche en que Eva había venido corriendo con la noticia de la paliza de Bernardo. En ese tiempo, no había sabido nada de ellos. Ni llamadas ni mensajes. Yo tampoco había llamado. Necesitaba tiempo para pensar en la situación y tomar una decisión. Y la tomé. Después de largas conversaciones conmigo mismo, después de noches de insomnio y deliberaciones agónicas, sabía lo que tenía que hacer. Pero no tenía prisa por actuar. Quería ver sus caras de nuevo, oír sus voces, asegurarme de que no me equivocaba. Así que, cuando Eva llamó y sugirió de repente que celebráramos la Nochebuena en mi casa, como en los viejos tiempos, acepté. «Vendremos todos», dijo. Yo, Bernardo, la tía Dolores y el tío Horacio, el primo Miguel y su mujer. Una gran cena familiar. El momento perfecto para decisiones importantes. La mañana de Nochebuena, me desperté con el corazón encogido. El tiempo acompañaba mi estado de ánimo. Cielo gris, lluvia fina, viento penetrante. Estuve mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando el jardín vacío. Las ramas desnudas de los árboles se mecían con el viento. Hojas mojadas pegadas a los caminos. Adela siempre decía que hasta en el tiempo más lúgubre se puede encontrar belleza. Ella la veía en todo. Me pregunto qué diría ahora, viendo nuestra casa, preparándose para la última cena familiar. El timbre sonó a las 3 en punto. Los primeros en llegar fueron la tía Dolores y el tío Horacio, ambos en sus 70, pero alertas y activos. Dolores era la hermana de Adela, la misma pelirroja pero con canas, y la misma risa sonora. Horacio es su marido, un ex-ingeniero, silencioso y minucioso. Trajeron una botella de vino y una tarta casera. Oswaldo, querido, has adelgazado, me abrazó Dolores. ¿Estás comiendo bien? Isabel se asegura de que no me muera de hambre. Sonreí mientras les ayudaba a quitarse los abrigos. ¿Esa vecina tuya? Dolores Entrecero Los Ojos. ¿Viene esta noche? No, negué con la cabeza. Esta noche solo es familia. Miguel y su mujer, Verónica, aparecieron después. Miguel es el hijo de la hermana menor de Adela, un programador informático, silencioso y tímido. Verónica es todo lo contrario, una maestra de primaria bulliciosa y extrovertida. Trajeron una botella de cava y una caja de bombones. Tío Oswaldo. Miguel me estrechó la mano con firmeza. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? No me puedo quejar, sonreí, intentando parecer más despreocupado de lo que me sentía. Pasad, poneos cómodos. Eva y Bernardo llegaron tarde. No era su estilo. Mi hija solía llegar a la hora exacta o incluso antes. Ya estábamos sentados en el salón discutiendo las últimas noticias cuando finalmente sonó el timbre.
Cuando abrí la puerta, apenas pude contener mi sorpresa. Bernardo tenía un aspecto terrible, un ojo morado, una abrasión en el pómulo, y se movía con cautela, obviamente con dolor a cada paso. Las marcas de la paliza que Eva había mencionado aún eran visibles. Mi hija, por otro lado, parecía inusualmente animada. Llevaba una botella de whisky caro, mi favorito. Papá, me besó en la mejilla. Perdona el retraso. El tráfico. Asentí en silencio, dejándolos entrar. Había algo en el comportamiento de Eva que me inquietaba. Era como si se estuviera preparando para un gran discurso. Nerviosa, con una sonrisa demasiado brillante. En el salón, la apariencia de Bernardo llamó la atención de todos. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», exclamó la tía Dolores. «Un pequeño incidente en el trabajo», sonrió Bernardo. «Nada grave». «Parece grave», dijo el tío Horacio. «¿Has ido al médico?». «Está todo bien, de verdad». Bernardo claramente no quería seguir con el tema. «No hablemos de cosas tristes. Es una fiesta». Eva apoyó inmediatamente a su marido, ofreciendo abrir el whisky que habían traído. Vi cómo llenaba el vaso de Bernardo hasta el borde, más de lo que solía beber. Se lo bebió casi de un trago. Nervios. Había encargado la cena en el mejor restaurante de la ciudad, pavó con guarniciones tradicionales, ensaladas, aperitivos. Todo estaba elegantemente dispuesto en la vajilla de porcelana que Adela y yo habíamos recibido como regalo de bodas. Puse la mesa en el comedor, que solo usábamos en ocasiones especiales. «Divino», exclamó Verónica después de probar el pavo. «Oswaldo, ¿dónde lo has encargado?». «En el Faisán Dorado», respondí. «Se especializan en cenas festivas». «Debe de ser caro», dijo Bernardo mientras se ponía una segunda ración en el plato. «Pero merece la pena». La conversación en la mesa fluyó lentamente. El tío Horacio habló de su nuevo invernadero. La tía Dolores presumió de los progresos de sus nietos. Miguel y Verónica compartieron sus impresiones de su reciente viaje a Europa. Eva estuvo inusualmente callada, con solo comentarios ocasionales. Bernardo siguió bebiendo. Al whisky se le unió el vino que trajeron Dolores y Horacio. Cuando terminamos el plato principal, sugerí pasar al postre y al café en el salón. Todos estuvieron de acuerdo. Nos trasladamos a la habitación más acogedora y empecé a servir café en las tazas. Antes de continuar, dijo Eva de repente, levantándose, me gustaría decir unas palabras. Todos se volvieron hacia ella. Me quedé helado con la cafetera en la mano, sintiendo que se me encogía el estómago en anticipación de problemas. Hoy es Nochebuena, empezó Eva, mirando a todos los presentes. Un día en el que nos reunimos como familia y damos gracias por lo que tenemos. Pero también es un día en el que pensamos en el futuro, en mejorar la vida de todos nosotros. Hizo una pausa, como si reuniera sus pensamientos. Papá, se volvió hacia mí. Siempre me enseñaste que la familia es lo más importante, que debemos apoyarnos en los momentos de necesidad. Y ahora mismo, Bernardo y yo estamos precisamente en uno de esos momentos. Puse la cafetera en la mesa, dándome cuenta de a dónde quería llegar. Bernardo y yo estamos en una situación financiera difícil, continuó Eva, mirando al resto de la familia en lugar de a mí. Nuestro negocio requiere inversión y los bancos se negaron a prestarnos sin un aval suficiente. ¿Qué negocio es?, se interesó el tío Horacio. Pensaba que trabajabas en el sector inmobiliario. Sí, pero Bernardo y yo estamos desarrollando un proyecto paralelo. Eva sonrió. Una plataforma financiera para inversiones inmobiliarias. Una dirección muy prometedora. Noté que Bernardo jugueteaba nervioso con su servilleta. Tenía la cara sonrojada, ya fuera por el alcohol o por la tensión. ¿Y por qué no os dan dinero los bancos?, preguntó Miguel. Parece que ahora hay muchos programas para startups. Por desgracia, nos rechazaron, suspiró Eva. Dicen que los riesgos son demasiado altos. Pero estamos seguros del éxito. Solo necesitamos superar la etapa inicial. ¿Cuánto necesitáis?, preguntó la tía Dolores. 300.000 euros, dijo Eva. Pero tenemos una solución. Se volvió hacia mí, y vi en sus ojos una extraña mezcla de determinación y desesperación. Papá vive solo en esta casa enorme. Eva miró alrededor de la habitación. Una casa que requiere cada vez más mantenimiento y reparaciones. A su edad, se está volviendo una carga. Me las apaño bien, argumenté, pero fue como si Eva no me hubiera oído.
Le propusimos a papá que se mudara a una maravillosa comunidad de jubilados llamada Colinas del Sol. Tiene todo lo que necesita: personal médico, ocio organizado, socialización con gente de su edad. Suena bien, dijo Verónica con cautela. Muchas personas mayores prefieren esos lugares a la soledad. Exacto. Eva se animó. Papá estará mucho mejor allí que aquí solo. Podemos vender la casa. Parte del dinero se destinará a pagar la residencia y parte a nuestro negocio. En un par de años, papá obtendrá su parte de los beneficios. Todos ganamos. Se hizo el silencio. Podía sentir los ojos de todos los presentes sobre mí. Esperaban mi reacción. Eva también me miraba, segura de que la presión social me haría ceder. Eva, hablé en voz baja pero firme, ya hemos hablado de esto. No quiero vender la casa y no quiero mudarme a una residencia. Pero, ¿por qué, papá? Había una nota suplicante en su voz. Piensa en nosotros. Bernardo y yo estamos desesperados. Tú no necesitas esta casa, pero podría salvarnos la vida. No exageres, negué con la cabeza. Nadie va a morir porque vuestro negocio no consiga inversión. ¿No lo entiendes? Eva levantó la voz. Bernardo pidió un préstamo contra nuestra casa. Si no lo devolvemos para finales de mes, nos quedaremos en la calle. Espera un momento. Intervino el tío Horacio. ¿Quieres que Oswaldo venda su casa para salvar la vuestra? Eso no es muy justo, ¿verdad? No se trata de justicia. Eva empezó a perder la calma. Se trata de familia. De ayudarnos unos a otros. Papá podría ayudar, pero no quiere. Eva, dijo la tía Dolores con suavidad pero con insistencia, Oswaldo tiene derecho a decidir qué hacer con su casa. Es su propiedad. ¿Y qué pasa con mi herencia? Eva se volvió hacia su tía. Esta casa debería pasar legítimamente a mí después de la muerte de papá. Solo estoy pidiendo recibir mi herencia ahora que realmente la necesito. ¿Te oyes a ti misma? No podía creer lo que oía. Hablas de mi casa como si fuera tuya. Como si yo ya estuviera muerto. No quise decir eso. Eva intentó suavizar su tono. Es que, mamá siempre dijo que esta casa se quedaría en la familia, que sería mía cuando llegara el momento. Adela quería que la casa se quedara en la familia, asentí. Pero eso no significa que tenga que renunciar a ella ahora, cuando todavía estoy vivo y bien. Eres un egoísta, gritó Bernardo de repente, levantándose de un salto. Tenía los ojos nublados por la bebida. Te sientas aquí solo en una casa enorme y nosotros tenemos que perderlo todo por tu terquedad. Bernardo, Eva intentó calmar a su marido, pero él apartó su mano. No, que todo el mundo lo sepa. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie. ¿Sabéis lo que me hicieron en la cara? Es una advertencia de la gente a la que debo dinero. Si no les devuelvo el dinero para finales de mes, harán las cosas mucho peor. Y no solo a mí, sino también a Eva. Hubo un silencio pesado en la habitación. Podía ver las caras de asombro de mis parientes. Claramente no esperaban este giro de los acontecimientos. ¿Qué gente? Preguntó finalmente el tío Horacio. ¿Pediste dinero a mafiosos? Inversores privados, corrigió Bernardo, pero su tono delataba la verdad. Simplemente son más exigentes con los plazos de devolución. ¿Y quieres que Oswaldo venda su casa para pagar a esta gente? La tía Dolores negó con la cabeza. Eso ya no es un negocio. Es un chantaje. Estamos en una situación desesperada. Eva tomó la iniciativa de nuevo. Papá es el único que puede ayudarnos, y tiene que hacerlo. Es su deber como padre. Miré a mi hija y no la reconocí. ¿A dónde había ido la niña cariñosa que una vez meció en mi regazo? ¿Cuándo se convirtió en esta mujer calculadora y manipuladora? Eva, hablé con calma, aunque todo hervía por dentro. Siento tu situación, pero no voy a vender la casa y no me voy a mudar a una residencia. Entonces, simplemente fírmanosla. Eva abrió su bolso y sacó una carpeta con papeles. Ya lo tengo todo preparado. Solo necesito tu firma. Lanzó la carpeta sobre la mesa de centro. Los papeles volaron, algunos cayeron al suelo. Vi la escritura de donación ya rellenada, con una línea en blanco para mi firma. Planeaste esto desde el principio, me di cuenta. Toda esta cena, invitar a los parientes, contabas con que no podría decir que no delante de todos. Contaba con que serías comprensivo. Eva estaba casi gritando. Que por fin pensarías en alguien más que en ti mismo. Eva, cálmate, intentó intervenir la tía Dolores, pero mi hija la ignoró. Dale la casa a mi marido,
exigió Eva, señalando a Bernardo, que ahora estaba sentado con la cabeza entre las manos. La necesita más que tú. Firma los papeles, papá. Ahora. Miguel y Verónica se miraron, claramente incómodos. El tío Horacio estaba rojo de ira, y la tía Dolores parecía conmocionada. Creo que deberíamos irnos, dijo finalmente Miguel, levantándose. Esto es un asunto de familia. Estamos fuera de lugar. No, quedaos. Negukan la cabeza. Yo me iré. ¿A dónde? Eva parecía confundida. Esta es tu casa. Exacto. Mi dirigí a la puerta. Mi casa. Y no voy a permitir que me manipuléis en mi propia casa. Salí al pasillo, cogiendo mi abrigo y mi sombrero. Había voces detrás de mí. Eva gritaba algo. La tía Dolores intentaba calmarla. El tío Horacio se indignaba en voz alta. No escuché. Abrí la puerta y salí a la fría noche de diciembre. No recuerdo cómo llegué a casa de Isabel. Solo recuerdo que mis pies me llevaron a su puerta. Llamé, sintiendo que mis manos temblaban, ya fuera por el frío o por la conmoción. Isabel abrió casi de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Cuando vio mi cara, se hizo a un lado en silencio, dejándome entrar. ¿Qué ha pasado?, preguntó, ayudándome a quitarme el abrigo. Cena familiar, sonreí amargamente. Muy informativa. Fuimos a la cocina. Isabel me sentó en la mesa y puso el hervidor. Miré su acogedora cocina, pequeña pero tan cálida, con cortinas de flores y una colección de tazas de porcelana en estantes abiertos. Era Pacífico seguro. Cuéntame, pidió Isabel en voz baja, poniendo una taza de té caliente delante de mí. Y lo hice. Le conté todo sobre las manipulaciones de Eva, sobre las revelaciones borrachas de Bernardo, sobre los papeles esparcidos por la habitación, sobre la exigencia de renunciar a la casa. Dale la casa a mi marido, repetí las palabras de mi hija. Como si yo fuera un viejo sin carácter que debe obedecer sin rechistar, como si todo lo que he creado en mi vida no me perteneciera a mí, sino a ella. Por derecho de nacimiento. Isabel escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me tomó la mano. Lo siento, Oswaldo, dijo en voz baja. Nadie merece ser tratado así por sus propios hijos. ¿Sabes qué es lo peor? La miré a los ojos. Todavía la quiero. Es mi hija, mi sangre. Pero no puedo seguir siendo parte de esta relación tóxica. ¿Qué has decidido?, preguntó Isabel, aunque parecía saber ya la respuesta. Voy a vender la casa, dije con firmeza. Pero no a ellos ni por ellos. La venderé para empezar una nueva vida. Sin manipulaciones, sin culpa, sin presión constante. ¿Estás seguro? Isabel me miró atentamente. Es una decisión importante. Nunca he estado tan seguro. Le apreté la mano. Esta casa ya no es un refugio. Se ha convertido en una prisión. Una prisión de recuerdos y esperanzas incumplidas. Nos quedamos en la cocina mucho tiempo, bebiendo té, hablando. Isabel habló de su experiencia de ruptura con su hermana, de lo difícil que fue aceptar que un ser querido pudiera ser tóxico. Escuché y sentí que una calma se derramaba lentamente en mi interior. Era como si después de una larga y agotadora batalla, finalmente hubiera una tregua. Oswaldo, puedes quedarte aquí, sugirió Isabel cuando el reloj dio la medianoche. Tengo una habitación de invitados. Gracias, asentí, agradecido. No quería volver allí esta noche. La habitación de invitados de Isabel era pequeña pero acogedora. Una cama con un colchón blando. Una colcha de retales que dijo haber hecho ella misma. Una cómoda antigua de madera oscura. En la pared, una acuarela de un paisaje, un lago enmarcado por árboles otoñales. La pinté cuando era joven, dijo Isabel, avergonzada, al notar mi mirada. No es nada especial. Simplemente me encantan esos colores. Es precioso, dije sinceramente. Todo en esta habitación es real. A solas, me senté en el borde de la cama. Y por primera vez en toda la noche, me permití sentir realmente el dolor. El dolor de la traición, de las esperanzas frustradas, de darme cuenta de que mi propia hija solo me veía como una fuente de dinero. No lloré. No quedaban lágrimas. Pero sentí que algo dentro de mí se rompía finalmente. El vínculo que había intentado mantener durante tanto tiempo. Esa noche, tomé la decisión final de cortar la relación tóxica con mi hija y mi yerno. De vender la casa que se había convertido en la manzana de la discordia y empezar una nueva vida. Una vida sin manipulación,
sin culpa constante, sin tener que ajustarme a las expectativas de los demás. Al quedarme dormido en una cama ajena, en la casa de una mujer que conocía desde hacía menos de una década pero que me había mostrado más cuidado y comprensión que mi propia hija, me sentí extrañamente aliviado. Era como si me hubiera quitado un peso enorme que había estado arrastrando durante años. De la casa mi marido. Esas palabras todavía resonaban en mi cabeza, pero ahora no causaban dolor, sino determinación. Determinación para actuar. Determinación para cambiar mi vida. Determinación para pensar finalmente en mí mismo. No en aquellos que solo me ven como una cartera con patas. Por la mañana, llamaré a la agencia inmobiliaria, no a la de Eva, por supuesto, a otra, y empezaré el proceso de venta de la casa. Mi casa, que pronto dejará de serlo, para el bien de todos nosotros. La mañana después de pasar la noche en casa de Isabel, volví a la mía. Esperaba encontrar rastros del escándalo de anoche. Papeles esparcidos, platos sucios, quizás incluso una nota de Eva. Pero la casa me recibió con un orden perfecto. Alguien, muy probablemente la tía Dolores, había limpiado antes de que yo volviera. En la mesa de la cocina había una nota escrita con una letra familiar. Llámame cuando estés listo para hablar. Dolores. No estaba listo. No ahora mismo. Primero necesitaba actuar. Cogiendo mi teléfono, busqué el número de Inmobiliaria Omestead, uno de los principales competidores de la empresa donde trabajaba Eva. Marqué el número, intentando no pensar en cómo se tomaría mi movimiento. Inmobiliaria Omestead, ¿en qué puedo ayudarle? Contestó una agradable voz femenina. Buenos días, carraspeé, sintiéndome extrañamente nervioso. Me gustaría una consulta sobre la venta de mi casa. Por supuesto. ¿Puedo pasarle con un agente? Sí, por favor. Unos segundos después, otra voz sonó al otro lado del teléfono. Masculina, grave, con un ligero acento. Javier Miralles, agent senior. ¿En qué puedo ayudarle? El nombre me sonó bien, pero no le di mayor importancia. Mi nombre es Oswaldo Salgado. Quiero vender mi casa en el barrio de La Argañosa. 4 dormitorios, 2 baños y un aseo, con un pequeño jardín. Suena interesante, señor Salgado. ¿Cuándo le vendría bien que nos viéramos para una tasación? Cuanto antes, mejor, respondí. Quizás incluso hoy. Hubo una pausa al teléfono. Aparentemente, Javier estaba consultando su agenda. Tengo un hueco a las 4. ¿Le parece bien? Perfecto, le dicté la dirección. Genial. Nos vemos a las 4. Javier Sanabo Professional y Seguro. Y, señor Salgado, si no es indiscreción, ¿por qué ha elegido nuestra agencia? Su hija trabaja en Casa Prima, ¿verdad? Me quedé helado. ¿Cómo sabe lo de Eva? Oviedo es un pañuelo en lo que respecta al sector inmobiliario, explicó Javier como si me hubiera leído la mente. Todos los agentes nos conocemos de una forma u otra. Sí, mi hija trabaja en Casa Prima, admití. Y por eso he acudido a ustedes. Es personal. Entiendo. No había juicio en la voz de Javier, solo comprensión profesional. No se preocupe, lo manejaremos con la mayor discreción posible. Después de la llamada, me senté en la mesa de la cocina, mirando por la ventana mi jardín. La sensación era extraña, una mezcla de determinación y pesar. Estaba a punto de vender la casa en la que había vivido casi 40 años. La casa donde Eva había crecido, donde Adela y yo habíamos sido felices. Pero ahora estaba empapada de amargura y decepción. Cara. Rincón me recordaba el escándalo de ayer, la exigencia de Eva, sus palabras, dale la casa a mi marido. No, no podía seguir aquí. Esta casa ya no era un refugio. Se había convertido en un campo de batalla que no quería seguir librando. A las 4 en punto, sonó el timbre. En el umbral había un hombre alto, de unos 60 y tantos años, con una barba gris bien recortada y unos ojos oscuros y perspicaces. Vestía impecablemente con un traje azul oscuro de un sutil patrón de cuadros y una corbata granate. Señor Salgado. Me tendió la mano. Javier Miralles, de Homestead. Pase. Le estreché la mano. El apretón fue firme, seguro. Javier entró en la casa, mirando a su alrededor con interés profesional. Es una casa preciosa, dijo. Se nota que ha estado bien cuidada. Mi mujer, Adela, y yo la compramos en el 81. No sé por qué daba esta información. Quizás solo quería que alguien más conociera la historia del lugar. ¿Vive aquí solo?
Javier sacó un portapapeles y empezó a escribir algo. Sí, mi mujer falleció hace 6 años. Siento su pérdida, asintió. ¿Puedo ver la casa? Javier pasó la siguiente hora recorriendo metódicamente las habitaciones, tomando notas y fotografías, midiendo espacios y haciendo preguntas sobre el estado de las instalaciones, el tejado, los cimientos. Le seguí, respondiendo preguntas y viendo cómo mi casa se convertía en un bien inmueble, una mercancía en el mercado. Bueno, dijo finalmente Javier cuando volvimos al salón, la casa está en excelentes condiciones y el barrio está muy bien valorado. La estimaría en al menos 650.000 euros, quizás incluso 700.000 si se presenta bien y se encuentra al comprador adecuado. La cantidad era más de lo que esperaba. Mucho más que los 300.000 que Bernardo necesitaba para pagar sus deudas. ¿Cuánto tiempo tardaría en venderse? Pregunté. Javier se encogió de hombros. En circunstancias normales, de 3 a 6 meses. Pero, me miró atentamente, entiendo que quiere que sea más rápido. Sí, asentí. Cuanto antes, mejor. Entonces hay 2 opciones. Javier se reclinó en su silla. La primera, reducimos el precio un 15% y hacemos una campaña publicitaria agresiva. Eso atraerá a más compradores potenciales, pero aún así llevará tiempo. Y la segunda, tengo algunos clientes que buscan exactamente este tipo de casas y están dispuestos a pagar de inmediato, sin regatear, si el objeto les gusta. Sería más rápido, pero puede que tenga que aceptar un precio por debajo del mercado. Lo pensé. El dinero no era mi principal preocupación. Era más importante cerrar el trato rápidamente, antes de que Eva se enterara e intentara detenerme. Probemos la segunda opción, decidí. ¿Cuánto tiempo llevará? Si todo va bien, 2 o 3 semanas. Javier hizo una anotación en su portapapeles. Contactaré con los compradores potenciales hoy mismo. Por cierto, ¿ha decidido a dónde se mudará después de la venta? Esa pregunta me pilló desprevenido. Estaba tan centrado en la idea de vender que no había pensado en el siguiente paso. No, aún no lo he decidido, admití. Quizás me compre un piso en algún lugar del centro. Javier se frotó la barbilla pensativamente. Sabe, si le interesa, hay un lugar estupendo a 1 hora al sur de Oviedo. Es un pequeño pueblo llamado Puente Rey. Hay una especie de comunidad de jubilados activos allí. Gente de nuestra edad que quiere una vida tranquila, pero sin esas horribles residencias con enfermeras y regímenes estrictos. Suena interesante. Realmente estaba interesado. ¿Ha estado allí? Vivo allí, sonrió Javier. Me mudé hace 3 años después de mi divorcio. La mejor decisión de mi vida. Hablamos durante otra hora más o menos. Javier habló de Puente Rey, de las tranquilas calles con casas cuidadas, de la comunidad local donde todos se conocían, de las reuniones semanales en la biblioteca del pueblo donde discutían libros y compartían noticias. Sonaba idílico, quizás demasiado idílico para ser verdad. Pero había algo en la historia de Javier que transmitía sinceridad. Si quiere, puedo enseñarle algunas casas allí cuando llegue el momento, ofreció, preparándose para irse. Sin compromiso, solo para que se haga una idea. Gracias. Sería de gran ayuda. Le acompañé a la puerta. Me pondré en contacto con usted mañana, en cuanto tenga noticias de los posibles compradores. Javier me tendió la mano. Y, señor Salgado, si me permite un consejo, no piense en la venta de la casa como una pérdida. Piense en ella como el comienzo de una nueva etapa de la vida. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Javier demostró ser un verdadero profesional. Al día siguiente de nuestra reunión, trajo al primer comprador potencial, una joven pareja con 2 hijos. Se enamoraron de la casa a primera vista, especialmente del espacioso jardín y de la acogedora habitación infantil que una vez perteneció a Eva. El precio que ofrecieron fue ligeramente inferior a la estimación original de Javier, 620.000 euros en lugar de 650.000, pero eso me pareció bien. Lo principal era que estaban dispuestos a actuar con rapidez y a no regatear por los detalles. En 2 semanas, habíamos pasado por todos los trámites legales necesarios. Javier ayudó con el papeleo, organizó la tasación y la inspección de la vivienda, y contactó con los abogados. Todo sucedió tan rápido y sin problemas que casi parecía irreal. Intenté evitar ver a Eva, respondiendo a sus llamadas con monosílabos y declinando ofertas de encuentro. Parecía atribuir mi comportamiento al resentimiento después de la cena familiar y no conocía la verdadera razón.
Cuando no estaba ocupado con el papeleo, viajaba con Javier a Puenterrey. El pueblo era exactamente como lo describió, tranquilo, acogedor, con casas cuidadas y residentes amables. Vimos algunas casas, e incluso le eché el ojo a una pequeña casa de una sola planta con porche y jardín. Más pequeña que la mía actual, pero adecuada para una persona. El día que firmé los papeles finales para vender la casa, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por despedirme de un lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida y alivio al pensar que pronto terminaría. Javier y yo estábamos sentados en la notaría repasando los últimos detalles del contrato cuando la puerta se abrió de golpe. Eva estaba en el umbral, pálida de ira, con los ojos encendidos. ¿Qué está pasando aquí? Le temblaba la voz. Papá, ¿estás vendiendo la casa? Me levant lentamente de mi silla. Sí, Eva. Vendo mi casa. ¿Cómo has podido? Dio un paso adelante, apretando los puños. Prometiste que no tomarías ninguna decisión sin hablar conmigo. No prometí nada, dije con calma. Y esta es mi casa, Eva. Tengo derecho a disponer de ella como mejor me parezca. Pero, parecía ahogarse de indignación. Se suponía que esta casa iba a ser nuestra. Contábamos con ella. Exacto. Asentí. Contabais con mi casa sin preguntarme. Sin preguntarme por mis planes, simplemente pensasteis que podíais disponer de ella. Javier tosió delicadamente. Quizás debería esperar fuera, sugirió. No es necesario. Negukan la cabeza. Ya casi hemos terminado, ¿verdad? Papá. Eva corrió hacia mí, agarrándome del brazo. No puedes hacer esto. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿De Bernardo? Esa gente no bromea. Podrían hacerle daño de verdad. ¿Nosotros? Me solté suavemente de su agarre. Eva, siento tu situación. De verdad que sí. Pero no puedo ni voy a sacrificar mi vida, mi casa, para salvar a Bernardo de las consecuencias de sus propias decisiones. Estás traicionando a tu familia. Su voz se redujo a un susurro. Mamá no lo aprobaría. La mención de Adela fue un golpe bajo, pero estaba preparado para ello. Tu madre no habría aprobado la forma en que intentaste manipularme usando su nombre, dije con firmeza. Ella quería que la casa se quedara en la familia. Sí, pero estoy seguro de que se refería a un hogar lleno de amor y respeto, no a un campo de batalla por dinero. ¿Cuánto? Preguntó Eva de repente, cambiando de táctica. ¿Cuánto vas a sacar por la casa? No importa. Negukan la cabeza. Claro que importa. Volvió a levantar la voz. Solo necesitamos 300.000. El resto puede ser para ti. Por favor, papá. Es una cuestión de vida o muerte. Suspire. Eva siempre había tenido un don para el drama, pero ahora podía ver el miedo real en sus ojos. Quizás las amenazas de los acreedores de Bernardo no eran vacías. Escucha, Eva, dije con calma pero con firmeza, no puedo darte ese dinero. Primero, porque el trato está casi cerrado. Segundo, porque no resolverá el problema. Bernardo encontrará la manera de endeudarse más, y volverás a mí. No lo entiendes, sollozó. Me amenazaron. Dijeron que si Bernardo no devolvía el dinero, ellos. No terminó la frase, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era realmente tan grave? Iré a la policía, sugerí. No podemos. Eva negó con la cabeza. Solo empeoraría las cosas. Papá, por favor. Soy tu hija. ¿De verdad vas a dejar que me pase algo? La miré durante un largo momento. Mi hija, mi sangre. La niña que una vez meció en mi regazo, a la que le leía cuentos antes de dormir, a la que enseñé a montar en bicicleta. Ahora estaba ante mí, una mujer adulta enredada en la red que su marido había creado e intentando usar nuestro vínculo como última moneda de cambio. Te ayudaré, Eva, dije finalmente, pero no de la manera que quieres. No te daré dinero para pagar las deudas de Bernardo. En cambio, puedo ofrecerte a ti, no a él, sino a ti, que te mudes conmigo por un tiempo hasta que soluciones la situación. Alquilaré un apartamento de 2 habitaciones. ¿Un apartamento? Parecía confundida. Pero, ¿y la casa? La estoy vendiendo, le recordé. Hoy. No. Volvió a estallar. No lo permitiré. Esto es un fraude. Me estás desheredando. Eva. Me froté las sienes, cansado. Hablas como si yo ya estuviera muerto y tú fueras mi heredera a la que han engañado.
Pero estoy vivo y tengo todo el derecho a disponer de mi propiedad. Estás traicionando a tu familia. Retrocedió hacia la puerta. Mamá no te lo perdonaría. Quizás. Asentí. Pero estoy haciendo lo que creo que es correcto ahora. La oferta de alojamiento temporal sigue en pie. Si de verdad temes por tu seguridad, ya sabes dónde encontrarme. Eva me miró fijamente durante varios segundos, con el rostro contraído por la ira y el resentimiento. Te vas a arrepentir de esto, exhaló y salió corriendo de la notaría, dando un portazo. 2 maletas y 3 cajas fueron todo lo que decidí llevarme de mi vida pasada. Fotos de Adela, algunos libros que le encantaban, nuestros anillos de boda, cartas antiguas, dibujos de la infancia de Eva, cuando todavía era una niña pequeña, no una mujer capaz de gritar, «Dale la casa a mi marido». Algo de ropa, papeles, algunos recuerdos de viajes. Todo lo demás, muebles, vajilla, herramientas de jardín, se quedó para los nuevos dueños o fue a la caridad. Qué extraño lo fácil que fue deshacerse de las cosas materiales acumuladas durante décadas. Pensé que sería más difícil. Pero al repasar el contenido de armarios y cajones, me di cuenta de que la mayoría de esas cosas se habían convertido hace mucho tiempo en mero fondo, parte del escenario en lugar de algo realmente importante para mí. Lo que sí fue importante fue escribirle una carta a Eva. Estuve toda la tarde sentado en la mesa de la cocina, intentando encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a mi hija que no la abandono, sino que me salvo a mí mismo? Que mi partida no era un acto de venganza, sino un intento de empezar una nueva vida libre de manipulación y relaciones tóxicas? ¿Que todavía la quería, a pesar del dolor que me había causado? Al final, la carta fue breve. No entré en largas explicaciones ni acusaciones. Simplemente escribí la verdad tal como la veía. Querida Eva, cuando leas esta carta, estaré lejos de Oviedo. Empiezo un nuevo capítulo de mi vida y necesito hacerlo sin mirar atrás al pasado. He vendido la casa que creías que debía ser tu herencia. Pero la verdad es que la verdadera herencia no son las paredes y el tejado. Son los valores que intenté enseñarte: honestidad, respeto, cuidado de tus seres queridos. Es el amor que siempre sentí por ti, incluso cuando me hiciste daño. La casa era mía. La había ganado con años de duro trabajo. Tenía todo el derecho a disponer de ella como mejor me pareciera. Sé que tú lo ves de otra manera, y siento que no hayamos podido entendernos. No te diré a dónde voy. No porque no confíe en ti, sino porque necesito tiempo y espacio para sanar y construir una nueva vida. Una vida en la que no me sienta constantemente como un cajero automático obligado a pagar las deudas y los errores de otros. Siempre te quiero, Eva. Eres mi hija, mi sangre. Pero el amor no tiene por qué convertirse en cadenas. A veces, lo más amoroso es dejar ir. Por favor, no me busques. Si algún día quieres reconstruir nuestra relación, una relación real y sana, basada en el respeto mutuo y no en la dependencia financiera, estaré encantado. Pero debe ser tu decisión sincera. Con cariño, tu padre. Sellé la carta en un sobre y la dejé en la mesa de la cocina, donde Eva seguramente la encontraría cuando viniera a ver la casa. Y lo haría, de eso no tenía duda. La última noche en la casa fue extraña. Me senté en el salón medio vacío, bebiéndote de la única taza que me había quedado y escuchando el silencio. Fuera de la ventana, lloviznaba. El típico tiempo de Oviedo a finales de otoño. En algún lugar del fondo de la casa, una tabla del suelo crujió, un sonido familiar que había oído miles de veces. Me despedí de la casa en mi corazón, agradeciéndole el refugio y la protección, los años felices con Adela, la infancia de Eva. Las casas no tienen alma, pero si la tuvieran, estoy seguro de que esta casa me entendería. Por la mañana, llegó Javier para ayudar con la mudanza. Se ofreció a llevarme a Puenterrey en su coche. Sería más fácil que un autobús con maletas. No te arrepentirás, sonrió mientras cargaba mis cosas en el maletero. Puenterrey es un lugar especial. Se respira fácil. Eché un último vistazo a la casa. La puerta de entrada azul que Adela y yo habíamos pintado el primer día que la compramos. El manzano del jardín, plantado cuando Eva cumplió 5 años. El columpio que hice con mis propias manos. Tantos recuerdos. Pero era hora de seguir adelante. El viaje a Puenterrey duró poco más de 1 hora. Condujimos hacia el sur, dejando gradualmente atrás el ajetreo de la ciudad. El paisaje cambió de rascacielos a casas suburbanas, luego campos y bosques. Javier hablaba del pueblo, de la gente que vivía allí,
de las tradiciones locales. Escuchaba, imaginando mi nueva vida. Ya casi llegamos, dijo Javier cuando salimos de la autopista principal hacia una carretera más estrecha. ¿Ves la señal? Puanary, Population 2.187. El pueblo era tranquilo y pacífico. Calles cuidadas con casas bajas, una pequeña plaza con una fuente, algunas tiendas y cafeterías. Sin ajetreo, sin ruido, solo el susurro de las hojas bajo los pies y los saludos amables de los raros transeúntes. La casa que compré, una pequeña cabaña de una planta con porche y jardín, estaba en una calle. Adela fue un golpe bajo, pero estaba preparado para ello. Tu madre no habría aprobado la forma en que intentaste manipularme usando su nombre, dije con firmeza. Ella quería que la casa se quedara en la familia. Sí, pero estoy seguro de que se refería a un hogar lleno de amor y respeto, no a un campo de batalla por dinero. ¿Cuánto? Preguntó Eva de repente, cambiando de táctica. ¿Cuánto vas a sacar por la casa? No importa. Negukan la cabeza. Claro que importa. Volvió a levantar la voz. Solo necesitamos 300.000. El resto puede ser para ti. Por favor, papá. Es una cuestión de vida o muerte. Suspire. Eva siempre había tenido un don para el drama, pero ahora podía ver el miedo real en sus ojos. Quizás las amenazas de los acreedores de Bernardo no eran vacías. Escucha, Eva, dije con calma pero con firmeza, no puedo darte ese dinero. Primero, porque el trato está casi cerrado. Segundo, porque no resolverá el problema. Bernardo encontrará la manera de endeudarse más, y volverás a mí. No lo entiendes, sollozó. Me amenazaron. Dijeron que si Bernardo no devolvía el dinero, ellos. No terminó la frase, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era realmente tan grave? Iré a la policía, sugerí. No podemos. Eva negó con la cabeza. Solo empeoraría las cosas. Papá, por favor. Soy tu hija. ¿De verdad vas a dejar que me pase algo? La miré durante un largo momento. Mi hija, mi sangre. La niña que una vez meció en mi regazo, a la que le leía cuentos antes de dormir, a la que enseñé a montar en bicicleta. Ahora estaba ante mí, una mujer adulta enredada en la red que su marido había creado e intentando usar nuestro vínculo como última moneda de cambio. Te ayudaré, Eva, dije finalmente, pero no de la manera que quieres. No te daré dinero para pagar las deudas de Bernardo. En cambio, puedo ofrecerte a ti, no a él, sino a ti, que te mudes conmigo por un tiempo hasta que soluciones la situación. Alquilaré un apartamento de 2 habitaciones. ¿Un apartamento? Parecía confundida. Pero, ¿y la casa? La estoy vendiendo, le recordé. Hoy. No. Volvió a estallar. No lo permitiré. Esto es un fraude. Me estás desheredando. Eva. Me froté las sienes, cansado. Hablas como si yo ya estuviera muerto y tú fueras mi heredera a la que han engañado. Pero estoy vivo y tengo todo el derecho a disponer de mi propiedad. Estás traicionando a tu familia. Retrocedió hacia la puerta. Mamá no te lo perdonaría. Quizás. Asentí. Pero estoy haciendo lo que creo que es correcto ahora. La oferta de alojamiento temporal sigue en pie. Si de verdad temes por tu seguridad, ya sabes dónde encontrarme. Eva me miró fijamente durante varios segundos, con el rostro contraído por la ira y el resentimiento. Te vas a arrepentir de esto, exhaló y salió corriendo de la notaría, dando un portazo. 2 maletas y 3 cajas fueron todo lo que decidí llevarme de mi vida pasada. Fotos de Adela, algunos libros que le encantaban, nuestros anillos de boda, cartas antiguas, dibujos de la infancia de Eva, cuando todavía era una niña pequeña, no una mujer capaz de gritar, dale la casa a mi marido. Algo de ropa, papeles, algunos recuerdos de viajes. Todo lo demás, muebles, vajilla, herramientas de jardín, se quedó para los nuevos dueños o fue a la caridad. Qué extraño lo fácil que fue deshacerse de las cosas materiales acumuladas durante décadas. Pensé que sería más difícil. Pero al repasar el contenido de armarios y cajones, me di cuenta de que la mayoría de esas cosas se habían convertido hace mucho tiempo en mero fondo, parte del escenario en lugar de algo realmente importante para mí. Lo que sí fue importante fue escribirle una carta a Eva. Estuve toda la tarde sentado en la mesa de la cocina, intentando encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a mi hija que no la abandono, sino que me salvo a mí mismo? Que mi partida no era un acto de venganza,
sino un intento de empezar una nueva vida libre de manipulación y relaciones tóxicas? ¿Que todavía la quería, a pesar del dolor que me había causado? Al final, la carta fue breve. No entré en largas explicaciones ni acusaciones. Simplemente escribí la verdad tal como la veía. Querida Eva, cuando leas esta carta, estaré lejos de Oviedo. Empiezo un nuevo capítulo de mi vida y necesito hacerlo sin mirar atrás al pasado. He vendido la casa que creías que debía ser tu herencia. Pero la verdad es que la verdadera herencia no son las paredes y el tejado. Son los valores que intenté enseñarte: honestidad, respeto, cuidado de tus seres queridos. Es el amor que siempre sentí por ti, incluso cuando me hiciste daño. La casa era mía. La había ganado con años de duro trabajo. Tenía todo el derecho a disponer de ella como mejor me pareciera. Sé que tú lo ves de otra manera, y siento que no hayamos podido entendernos. No te diré a dónde voy. No porque no confíe en ti, sino porque necesito tiempo y espacio para sanar y construir una nueva vida. Una vida en la que no me sienta constantemente como un cajero automático obligado a pagar las deudas y los errores de otros. Siempre te quiero, Eva. Eres mi hija, mi sangre. Pero el amor no tiene por qué convertirse en cadenas. A veces, lo más amoroso es dejar ir. Por favor, no me busques. Si algún día quieres reconstruir nuestra relación, una relación real y sana, basada en el respeto mutuo y no en la dependencia financiera, estaré encantado. Pero debe ser tu decisión sincera. Con cariño, tu padre. Sellé la carta en un sobre y la dejé en la mesa de la cocina, donde Eva seguramente la encontraría cuando viniera a ver la casa. Y lo haría, de eso no tenía duda. La última noche en la casa fue extraña. Me senté en el salón medio vacío, bebiendo té de la única taza que me había quedado y escuchando el silencio. Fuera de la ventana, lloviznaba. El típico tiempo de Oviedo a finales de otoño. En algún lugar del fondo de la casa, una tabla del suelo crujió, un sonido familiar que había oído miles de veces. Me despedí de la casa en mi corazón, agradeciéndole el refugio y la protección, los años felices con Adela, la infancia de Eva. Las casas no tienen alma, pero si la tuvieran, estoy seguro de que esta casa me entendería. Por la mañana, llegó Javier para ayudar con la mudanza. Se ofreció a llevarme a Puenterrey en su coche. Sería más fácil que un autobús con maletas. No te arrepentirás, sonrió mientras cargaba mis cosas en el maletero. Puenterrey es un lugar especial. Se respira fácil. Eché un último vistazo a la casa. La puerta de entrada azul que Adela y yo habíamos pintado el primer día que la compramos. El manzano del jardín, plantado cuando Eva cumplió 5 años. El columpio que hice con mis propias manos. Tantos recuerdos. Pero era hora de seguir adelante. El viaje a Puenterrey duró poco más de 1 hora. Condujimos hacia el sur, dejando gradualmente atrás el ajetreo de la ciudad. El paisaje cambió de rascacielos a casas suburbanas, luego campos y bosques. Javier hablaba del pueblo, de la gente que vivía allí, de las tradiciones locales. Escuchaba, imaginando mi nueva vida. Ya casi llegamos, dijo Javier cuando salimos de la autopista principal hacia una carretera más estrecha. ¿Ves la señal? Puenterrey, Población 2.187. El pueblo era tranquilo y pacífico. Calles cuidadas con casas bajas, una pequeña plaza con una fuente, algunas tiendas y cafeterías. Sin ajetreo, sin ruido, solo el susurro de las hojas bajo los pies y los saludos amables de los raros transeúntes. La casa que compré, una pequeña cabaña de una planta con porche y jardín, estaba en una calle. Simplemente le pedí a mi abogado que contactara con Garrigues y Asociados y les explicara la insostenibilidad legal de las reclamaciones de Eva. Ese fue el fin de nuestra comunicación, al menos por un tiempo. La vida en Puenterrey siguió su curso. La primavera había sustituido al invierno, trayendo consigo los colores vivos y los olores de los jardines en flor. Mi propio jardín se transformó. Trabajé duro en él, utilizando consejos de libros y de mis vecinos del club de jardinería. Un cálido día de mayo, mientras podaba los rosales del jardín delantero, un coche desconocido se detuvo en la cancela. Eva salió de él, elegante con un traje austero y un peinado perfecto. Se veía exactamente igual que el día que nos vimos por última vez en la notaría. Pero había algo diferente en su mirada. Papá, se detuvo en la cancela, dudando en entrar. ¿Puedo hablar contigo? Me erguí, limpiándome las manos en mis guantes de jardinería. Mi mente corría frenéticamente. ¿Cómo me había encontrado? ¿Por qué había venido? ¿Qué quería?
Pasa. Señalé el porche. Nos sentaremos ahí fuera. Nos acomodamos en las sillas de mimbre. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. Eva miraba mi nueva casa, el jardín, a mí, como si intentara conectar la imagen de su padre del pasado con el hombre que veía ahora. Tienes buen aspecto, dijo por fin. Has adelgazado. Estás bronceado. Aire fresco y trabajar en el jardín. Me encogí de hombros. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil, sonrió Eva débilmente. Al fin y al cabo, soy agente inmobiliaria. Tengo contactos en agencias de todo el estado. Una vez que supe de Puenterrey, el resto fue fácil. Silencio de nuevo. Esperé a que fuera al grano de la visita. Papá, vaciló en busca de palabras. Quería disculparme. Por todo. Por la forma en que Bernardo y yo intentamos manipularte. Esa carta del abogado fue una estupidez. Estaba enfadada, dolida, asustada. No sabía qué hacer. La miré atentamente, tratando de ver si era sincera. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué pasó con las deudas de Bernardo? ¿Las amenazas? Nos divorciamos. Iba bajo la almohada. Un mes después de que te fueras. Finalmente me di cuenta de en qué me había metido. Cuántas mentiras había en todo aquello. Jugaba, papá. No a las cartas, sino en la bolsa, que es básicamente lo mismo. Gastando enormes sumas en inversiones arriesgadas, pidiendo préstamos para cubrir pérdidas. Perdiendo de nuevo. Lo siento, dije. Y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado, no quería que mi hija sufriera. Yo también, sonrió Eva amargamente. Especialmente lamento haber dejado que se interpusiera entre nosotros, que estuviera dispuesta a sacrificar mi relación contigo por sus deudas. Hablamos durante mucho tiempo ese día. Eva me contó cómo todo se vino abajo después de que me fuera. Bernardo no pudo pagar a sus acreedores y realmente empezaron a amenazar, pero en lugar de buscar ayuda en su mujer, huyó. Simplemente desapareció una noche, dejando una nota de disculpa. Eva tuvo que lidiar con todo ella sola, con los acreedores, con la policía, con los abogados. Logró negociar una reestructuración de algunas de las deudas. Algo tuvo que pagar con sus propios ahorros. Vendió su casa compartida y compró un pequeño apartamento. Empezó su vida desde cero. Entiendo cómo te sentiste, dijo en voz baja. Cuando decidiste dejarlo todo y mudarte. A veces es la única forma de salvarse a uno mismo. Asentí. Era extraño, pero en ese momento, había una verdadera comprensión entre nosotros. Quizás por primera vez en años. No te pido que vuelvas ni que me ayudes económicamente, continuó Eva. Solo quiero, no sé, quizás empezar de nuevo. Conocerte como eres ahora, formar parte de tu vida, si me dejas. La miré, a mi hija, a mi sangre, y no solo vi a la mujer que gritó, dale la casa a mi marido, sino también a la niña con coletas que una vez corrió hacia mí con los brazos abiertos. Vi el dolor en sus ojos, el remordimiento genuino, el deseo de enmendar los errores. No será fácil, dije honestamente. La confianza tarda años en construirse y segundos en destruirse. Tendremos que reaprender muchas cosas, respetar los límites del otro, comunicarnos sin manipulación. Simplemente ser una familia. Estoy dispuesta a intentarlo. Eva me tendió la mano. Si tú también lo estás. Le tomé la mano, sintiendo que algo dentro de mí se descongelaba lentamente. No un perdón completo, eso llevaría tiempo. Pero el comienzo del viaje hacia él. Esa noche, después de despedir a Eva, prometió volver en 2 semanas para pasar el fin de semana. Me senté en el porche viendo la puesta de sol y reflexionando sobre nuestra conversación. Sobre lo extraña que es la vida a veces, sobre cómo a veces tienes que perder algo precioso, un hogar, una relación, una ilusión, para ganar algo más importante, libertad, respeto por uno mismo, honestidad contigo mismo. Javier, que pasaba por allí, me vio y me saludó con la mano. Bonita tarde, ¿verdad? Sonrió al acercarse a la cancela. Preciosa, Aseni. ¿Quieres unirte? Nos sentamos en el porche, bebiendo té y hablando del próximo festival del pueblo, de los nuevos libros en la biblioteca, de los planes para el verano. Solo una tarde ordinaria en Puenterrey, llena de alegrías sencillas y tranquilidad. Y me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. Romper una relación tóxica, vender mi casa, dejar Oviedo. No había perdido el pasado, había ganado un futuro. Un futuro en el que podía ser yo mismo, vivir para mí mismo sin sentirme culpable por ello.
Un futuro en el que podría haber espacio para una nueva y sana relación con mi hija. Mientras veía el atardecer teñir el cielo sobre Puenterrey con tonos dorados y rosados, sentí una verdadera libertad y paz por primera vez en años. Había nuevos horizontes por delante, nuevas oportunidades, una nueva vida. Y estaba listo para este viaje.